Bien, iniciamos con esta plática. Primero ofrecemos nuestros respetos al iluminado y reverencias al iluminado. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Iti piso bhagavaraham sammasambuddho viyacharana sampano sugato lokavidu anutaro purisadhamma sarati Satadeva Manusanam Buddho Bhagavati. Uno de los temas que hemos escuchado dentro de la vida civil y dentro de la vida civil las pláticas ordinarias es ¿cuál es el camino medio? ¿Cuál es el punto medio? Sí, ¿de qué manera el iluminado mencionó el camino medio? Ya que dentro del mundo ordinario en ocasiones, la mayor de las veces, bromean al respecto. Entonces, lo que mencionan es de que si una persona tiene algún hábito malsano, tengo que encontrar el punto medio. Entonces, ni voy a usar ese hábito malsano al 100%, que sea el 50%. El camino medio no es así. El iluminado va más allá de todo esto y lo menciona como una serie de factores que nos van a permitir alcanzar la paz interior. Y con esa paz interior poder vivir contento. Entonces, él hace un análisis detallado de la paz interior en un discurso que se llama Arana Vivanga Sutta, que es también del Majjhima Nikaya, número 139, y ahí ofrece este discurso con mucho detalle sobre estos factores que algunos llevan a la discrepancia, al conflicto, y los que ayudan a evitarlo. Entonces, él, estando en el parque de Anathapindika, el iluminado se dirigió a los bhikkhus, donde les menciona, les voy a exponer lo que da la paz interior. Escuchen con una atención cuidadosa. Y los bhikkhus respondieron, sí, venerable Señor. Entonces, uno es, no tienes que entregarte al placer de los sentidos, porque es inferior, vulgar, común, innoble e inútil. Tampoco tienes que entregarte a la práctica de la mortificación personal, porque es dolorosa, innoble e inútil. Evitando ambos extremos, el camino medio, realizado por el Tathagata, hace ver y conocer. Sí, conduce al apaciguamiento, al conocimiento superior, al despertar, al nirvana. Bien, con estas expresiones nos dice perfectamente. Esto no es algo nuevo tampoco. Dentro del Sanatana Dharma, desde el inicio es algo que el maestro le dice al discípulo acerca de los placeres de los sentidos que conducen hacia la muerte. Es decir, te llevan más rápidamente, te aceleran tu muerte. ¿Por qué? Porque te reducen la vida al entregarte a los placeres de los sentidos, la cual muchas veces mencionan que es muy difícil dejarlo, la satisfacción de los sentidos, porque entonces dices, pero entonces no voy a disfrutar nada en la vida. Claro que sí.
Lo que se menciona es que un gusto superior hace que se elimine el gusto inferior. Sí, paso a paso. Primero vas haciendo tus primeros pasos en cultivo mental, cultivando los principios, los preceptos, y entonces logras cierta concentración. Vamos a suponer que estás en un nivel en la que estás recolectando la mente, bueno, es mucha agitación, pero estás tomando conciencia del estatus, del estándar, de lo que prevalece en tu mente, lo que prevalece en el cuerpo y en la mente. Cuando ya llegas a acceso a la concentración, ves algo más profundamente. La conciencia logra penetrar esos malos hábitos y viene la toma de conciencia de esto ya no lo debo de hacer. Y cuando decides es porque ya tu concentración o ya has accesado a la concentración para empezar. Y ahí ya determinas algunas situaciones de tu vida. Surge la firme determinación. En este caso, de llevar el camino y las instrucciones del iluminado. Lleva tiempo llegar a eso. Alguien puede declararse budista, pero eso no existe. ¿Sí? Tomar refugio en el Buda es seguir sus instrucciones. Honrar al Buda es seguir sus instrucciones. Es decir, lo que él siempre mencionó. ¿Sí? Totalmente. ¿Sí? Tu protección son tus actos y tu refugio son tus acciones. Eso es a lo que se refiere. Entonces el disfrute de los sentidos es inferior, vulgar, común, innoble e inútil, porque no trae más que una resultante dolorosa. ¿Sí? Pero también, por el otro lado, entregarte a la práctica de la mortificación personal, ayunos extenuantes, hacer ejercicios extremos, ¿sí? También es doloroso, es innoble y es inútil, porque no trae ningún resultado de evolución, al contrario, estás cultivando miseria y dolor. Entonces, el punto medio es dejar esos dos, dejar tanto la complacencia de los sentidos, porque ya empezaste a complacerte en el Dhamma. Sientes placer al cultivar la mente, sientes placer al sentarte a practicar. Ya no es necesario que estén tras de ti, ni alguien que te esté cuidando. Ha surgido ese gran deseo de realmente lograrlo. Sí, ni tampoco realizar mortificaciones personales. Sí, dormir incómodo, alimentarte menos, prácticas dolorosas en las que no te van a llevar más que a convertirte en alguien innoble porque va a surgir más ira. Inútil porque es completamente oscuro, es ignorancia. Porque todo eso te lleva al desconocimiento absoluto de las cuatro nobles verdades. A eso se le llama ignorancia, el desconocer las cuatro nobles verdades. Sí, por eso el iluminado aquí nos menciona. Evitando ambos extremos, el camino medio se ha realizado perfectamente por el Tathagata, el cual hace ver y conocer. Ya aquí nos está diciendo algo que es bastante elevado. Ver y saber es ya estar consciente, es estar en samadhi, haber experimentado samadhi, y es tener la recta visión de sabiduría. Es decir, viendo todo como dukkha anicca en un grado medio. En grado superior es diferente. Sí, es más elevado todavía. Pero mientras, para nosotros, tenemos que trabajar, cultivar la mente para poder llegar a ese estado de poder ver y saber. Es decir, tienes que ir realizando los diferentes peldaños de Samatha Vipassana y poder llegar a esa visión interna, recta visión. Y entonces ves dukkha, anicca y anatta, que no es tan simple como lo traducen, pero tampoco es tan imposible. Se puede, solamente que es practicar, no estar intelectualmente, estar leyendo y pensando que uno sabe. Solamente tienes información cuando lees y memorizas cosas para después decirlas en grupos o grupos de amigos o donde sea,
para sentirse que es uno sabio. La sabiduría permanece en el silencio. Esa es la verdad. Entonces de ahí sigue. Tienes que conocer las alabanzas y los desprecios. Habiéndolos conocido, no tienes que alabar ni despreciar a nadie, sino limitarte a predicar. Esto está errado aquí. Limitarte a realizar las enseñanzas, ¿sí? Entonces, tenemos que limitarnos a practicar las enseñanzas. Ya el hecho de que menciona aquel iluminado, tienes que conocer las alabanzas y los desprecios. Es decir, tienes que haber pasado por esas experiencias, tanto hacia ti, tanto de uno hacia otros. Alabar a otras personas o despreciarlas. Es decir, a lo que se refiere el iluminado es que ya has llegado al punto de ecuanimidad. Y ecuanimidad no es porque digas ecuanimidad, upeca. Es porque has llegado realmente ahí. Has llegado a eso. Has llegado a permanecer más allá de la alabanza y los desprecios. No mencionas ninguno de los dos. ¿Pero por qué? Por la recta visión, ¿sí? Es decir, con la sabiduría. Entonces, de esa manera te conduces. Todo eso es práctica. Ya que en una ocasión también hicieron el comentario, no, los budistas no reaccionan ante nada. Pues, contrario a lo que puedan ver. Sí, los así llamados budistas o que se autonombran de esa forma, claro que sí se enfrentan a todo esto, tanto a las alabanzas como a los desprecios, y se ofenden y atacan, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente no ven y saben, no han llegado al punto de la ecuanimidad, la cual requiere samadhi, y es un cuarto nivel de samadhi, o un cuarto samadhi, es upeca. El iluminado le llamaba llanas. Solamente alguien que ha entrado en cuarta llana, no de manera artificial, sintiendo que realmente está ahí, sintiendo, escuchen bien, siente la persona y piensa que está ahí, pero realmente no está ahí. ¿Por qué? Porque a la menor provocación surge esto, surge el desprecio y las agresiones. Y mientras tú estás satisfaciendo los sentidos de otros, entonces vas a recibir alabanzas, ¿sí? Y hay muchos instructores que así se tienen, atacan sobremanera cuando alguien elabora un juicio sobre de ellos, porque solo esperan alabanzas, ¿sí? Entonces aquí el iluminado continúa diciendo, ya vimos que el ver y saber no es tan literal como lo estás leyendo. El ver y saber habla de un nivel profundamente de samadhi. Es un nivel de profundo samadhi, es su peca. Y generalmente es donde se elige trabajar. La cuarta llana siempre se elige para trabajar con las impurezas y con las raíces y con los diferentes tipos de conciencia asociados a sensaciones y percepciones. Sí, sí, entonces, sabiendo discernir, dice el iluminado, las clases de felicidad y habiéndolas conocido, tienes que dedicarte a la felicidad interior. Sí, esa felicidad interior es lo único que te va a llevar a la paz interior. La felicidad interior a la que se refiere es ya vivir en Dhamma. Es lo único que te va a dar paz, vivir en Dhamma. Porque ya sabes las clases de felicidad y a qué están asociadas. ¿Y cuál es su resultante? Profundamente. Entonces, de ahí menciona, no tengas secretos y no digas cosas que molesten a quien las oye. ¿Sí? Es decir, no hagas cosas ofensivas ni digas cosas ofensivas. Pero tampoco hay que mantener ningún secreto porque es como una basura en el ojo. Te va a estar dando molestias y no te va a dar paz. Tienes que hablar, ¿sí? De manera pausada, que no se te atropellen las palabras, con mesura. Tampoco te aferres
al dialecto de una región y no te desvíes del lenguaje, o más bien no te desvíes del uso del lenguaje. Es decir, no te aferres a las palabras que usan ahora y que te llevan a decir, oh, es que ahora hablan así. Podrán hablar así, podrán hablar con palabras soeces, pero uno no las dirá, ¿sí? Ni regionales, ni tampoco usar o desviarte del uso del lenguaje, ¿sí? Usarlo, el lenguaje, para mostrar ira a través del ataque intelectual. La ira pasa del nivel físico, golpear, pasa del nivel intelectual, agredir verbalmente, ¿sí? Y pasa también agredir con una aparente paz interior. También hay ira ahí, ¿sí? Esto hay que discernirlo profundamente. Y no, estos temas no están en la mesa de discusión, ¿sí? Ya que provienen del iluminado y él está hablando desde un plano de nirvana, de liberación. No tienes que entregarte al placer de los sentidos porque es inferior, vulgar, común, innoble e inútil. Tampoco tienes que entregarte a la práctica de la mortificación porque es dolorosa, innoble e inútil. Estás cultivando ese dolor, ¿sí? La mortificación es miseria y dolor y sufrimiento, pena, lamentación. Entonces, ¿a qué es lo que debo de entregarme? Sí, al Dhamma, ya que todo este tipo de satisfacción de los sentidos y de aparente felicidad te lleva a estados de sufrimiento, frustración, tribulación, excitación. Y es un camino equivocado. Te acorta la vida, ya que te va a dar problemas en su edad cuando madura en un momento y entonces viene la otra cara de la moneda. Sí, cuando cultivas las prácticas samatha vipassana, los principios también de conducta, del desarrollo y cultivo de la virtud, ¿sí? Entonces vas tomando conciencia más y más, más y más. Entonces tienes que mantenerte actuando en Dhamma, tienes que pensar en Dhamma, sentir en Dhamma y actuar en Dhamma, con la recta visión de la sabiduría, de Panya, de la sabiduría que es fruto únicamente del Samadhi, ¿sí? ¿Cuál es este conocimiento superior que el Tathagata nos habla, el cual te lleva a ver y conocer Samatha Vipassana y los principios, los preceptos, la virtud, porque te conducen al apaciguamiento, el apaciguamiento, ¿sí? La fuerza de ser un fanático de la complacencia de los sentidos. Entonces, con un poquito de disciplina ya sientes que alguien es fanático de esa disciplina. Entonces tienes que romper toda esa formación mental. El iluminado vio todo esto, que esto te conduce al apaciguamiento, al conocimiento superior, al despertar perfecto y finalmente al nirvana. ¿Cuál es eso? ¿Qué es? Pues el noble octuple sendero. Recta visión, recto pensar, recto hablar, recto actuar, recta forma de vida, recto esfuerzo, recta atención y recta concentración. Llenando paso a paso, desde el principio, desde un principiante, alguien intermedio y alguien superior y alguien que ya está en el camino.
Mada. ¿Sí? Entonces hay que evitar estos dos extremos, la complacencia de los sentidos y la mortificación del cuerpo y la mente. Practicar. Al evitar esto, tienes que ir realizando el camino de la virtud, los preceptos. Lo que te va a hacer ver y conocer es samadhi y el apaciguamiento y conocimiento superior es pañña. Y el despertar perfecto es nirvana. ¿Sí? Estar fuera, esto te va a permitir estar fuera de esta dualidad, la cual pega a cualquier ser humano. La dualidad, los extremos, los desprecios y las alabanzas. ¿Sí? Tanto hacia uno como a los demás, uno hacia los demás. Uno no debe despreciar a nadie, pero tampoco alabar a nadie. Pero sí vamos a practicar la enseñanza del iluminado. Vamos a practicar y a cultivar los damas que enseña el iluminado. ¿Sí? Y de esa manera vamos a ir caminando. Cuando te liberes, cuando se liberan, o cuando te liberes de la mortificación personal y de la complacencia de los sentidos, lo vas a experimentar el verdadero Dhamma, el resultado de ese Dhamma. Y ese te va a desarrollar, cultivándolo, un gusto superior. De tal manera que la vida ordinaria no vas a sentir dejarla. ¿Sí? Porque vas a ver que acercarte a la vida de complacencia de los sentidos o mortificación del cuerpo y la mente es solo sufrimiento, frustración, tribulación, excitación, problemas. ¿Sí? Alabando a alguien también te da problemas. Y eso sucede también en el camino. Porque hay unos que dicen, yo vengo de tal maestro. No, todos nosotros tenemos un maestro, que es el iluminado. Todos los demás es sangha, son bhikkhus, son renunciantes, y deben renunciar a esa parte, los discípulos. La mejor forma de ofrecer respeto a ese instructor y maestro es nuestra conducta. Y no creo que a ningún maestro le guste la conducta de presumirlo porque es alabanza. Y obviamente un bhikkhu que se ha liberado, en el momento que lo alabes, él se va a poner muy serio. Te va a ver con mucha seriedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabe que eso es avidya, es ignorancia y es moja, ilusión. Entonces, solamente practicando samatha vipassana y los preceptos, sila, surge en el interior la renuncia. La renuncia surge desde el interior por la realización de anicca. Va surgiendo la renuncia. Y el fruto de la renuncia es el desapego. Y cuando tienes el fruto de la renuncia y el desapego, viene el abandono, que es casi la parte más alta de los 16 puntos a realizar en Vipassana. De esa forma, renuncias también al seguir en el samsara, a volver a renacer. Y esto, dice el iluminado, se limita a realizar la enseñanza. A eso se limita, realiza la enseñanza. ¿Sí? Y eso se menciona el iluminado, que él se refiere cuando menciona de no es alabar ni despreciar, ni limitarse a hablar del Dhamma,
sino cuando realmente renuncias. A eso se refiere. Siempre todos estos discursos están hablando en un plano superior, en un plano de nirvana. No habla el iluminado absolutamente nada de abajo. Aunque haya sido aparentemente puesto en algunas trampas, nunca cayó en ellas. Y siempre con su perfecta visión de, de un Sama Sambuddha, de un iluminado perfecto, derrumba cualquier situación de esas, de engaño. No estamos hablando de un Buda cualquiera, porque muchos dicen, ha habido muchos Budas. Sí, sí, ha habido muchos. Pero un Sama Sambuddha, no. Este es el Sama Sambuddha, ¿sí? El Tathagata. Entonces, hay que aprender a discernir. Y eso es con el cultivo mental. No tan simple, es el cultivo mental, el cultivo del Dhamma, de todos los Dhammas. Es decir, de todas las enseñanzas del iluminado. Y eso te va a ayudar. ¿A qué? A que tengas una paz interior que lo tienes que aprobar. Es una felicidad interior que no tiene nada que ver con la complacencia de los sentidos ni con la mortificación del cuerpo y la mente. Es algo más allá. Es un placer muy grande. Sí. Y aquí da un ejemplo el iluminado. Bhikkhus. Existen 5 sogas de los placeres de los sentidos. ¿Cuáles son? Las formas materiales. Porque para la vista son deseables, apetecibles, encantadoras, seductoras, acompañadas de deseo de los sentidos y conducentes a la pasión. Sonidos conocibles por el oído, olores que son conocidos por el olfato, sabores por el gusto, objetos tangibles por el tacto, que son deseables, apetecibles, encantadores, seductores, acompañados de deseo de los sentidos y que te conducen a la pasión. Como pasión, entiendan bien, obsesión y adicciones. Estos son, Bhikkhus, los 5 sogas del placer de los sentidos. Y esto es algo que el Sanatana Dharma ha estado enseñando. Recuerden, esto también está. El Sanatana Dharma son todos estos principios, son todas esas enseñanzas, son todos estos grandes maestros que han surgido, perfectos, sí, en esta línea de los iluminados, de los Budas, y en otras líneas de los liberados, sí. Todos ellos, en el plano más alto, no hay discusión, no hay diferencias, porque también escuché en una parte que alguien dijo que el iluminado era ateo. En ninguna parte menciona eso. Esa es una confusión de la realización de anatta y del suñata. Es una malformación porque no han llegado al nivel de cultivar anatta y el suñata. Puedes hablar de la vacuidad, puedes hablar del vacío. Pueden hablar lo que sea, pero no lo han practicado. No porque sea un secreto, sino no han llegado ahí. Todo se da, pero hay que llegar cubriendo paso a paso. Y entonces fácilmente se te otorga. Sí. Pero muchos quieren tocar la puerta del sendero con arrogancia, con factores mentales mundanos, con todas sus formaciones mentales, sus tendencias latentes y sus creencias erróneas. Sí, incluso hasta exigiendo, ¿sí? O hablando de temas que ignoran completamente, solo porque leyeron, porque vivieron alguna experiencia, y hablan de algo que ignoran completamente. Entonces tenemos que trabajar de esta forma con mucha humildad, sin ser servil, con dignidad, sin ser soberbio. Mantente en ese punto medio. Y aquí entonces es a lo que el iluminado se refiere. Esta felicidad proviene de la renuncia, del apartarse de la vida ordinaria. No es que te apartes a la selva o a un lugar remoto, apártate de la vida ordinaria. Sí,
ya que obtienes felicidad de la renunciación. La renunciación solamente viene de la práctica, del cultivo y de la realización de anicca. Va uno por uno, ¿sí? La renuncia, sí, es la base para el desapego. Y el desapego es la base del abandono. Estas tres, renuncia, desapego y abandono, tiene que ver con la realización de Dukkha Niccanatta. Más allá es la realización de Suñata. Porque dice aquí, esto se denomina la felicidad de la renunciación, del apartarse. Aquí lo dice del apartamiento, pero eso no. Es del apartarse de la vida ordinaria, del apaciguamiento y del despertar perfecto. Ese despertar perfecto es nirvana. De esta felicidad es la que debe ser frecuentada y cultivada. Es decir, es lo que debes de cultivar, practicar y debes de fomentarla sin temor. Debes de decirle a los demás. Esto sí, lo tienes que fomentar en ti primero y luego en los demás. Recuerda, sé estricto contigo mismo, pero humilde con los demás. Bondadoso, suave, amable con los demás. Porque todos quieren ser al contrario, duro, fuerte con todos. Y con uno mismo, la negligencia. No, esto es al revés. Entonces, en una parte menciona al iluminado, no tengas secretos. Y no digas cosas que molesten a otros. Aunque en la época del iluminado, cuando daba algún discurso, había personas que sí se molestaban por lo que él decía. Pero él, con su sabiduría y su energía de una persona perfectamente iluminada, los llevaba a la realización de lo que estaba diciendo. Y cambiaban. Y muchos de ellos se hicieron sus discípulos. ¿Sí? Entonces dice, si se sabe de un secreto que es cierto y verídico, pero inútil, es aconsejable no decirlo. Porque todos apenas ven a alguien, inmediatamente lo dicen. Eso causa dolor en la persona, la cual está revelando ese secreto. Dice, si se sabe de un secreto que es cierto y verídico, pero inútil, es aconsejable no decirlo. Es decir, todos esos secretos de la vida ordinaria son inútiles. Es mejor guardar silencio. Si se sabe de un secreto que es cierto, verídico y útil. ¿Sí? Y es necesario mencionarlo, sin decir a la persona, mencionar la persona que lo realizó, que lo hizo. Bueno, cuando sea oportuno. Pero si se sabe de algo que puede molestar a quien lo oye, que no es cierto, que no es verídico y tampoco es útil, es mejor no decirlo. ¿Sí? Es aconsejable no decir estas cosas. Sí. Es decir, la primera afirmación que hace el iluminado es, no lo digas, mantente en silencio. Sí. Solo aquello que sea veraz, que sea cierto y útil, entonces se puede decir, pero cuando sea oportuno. Ahí nos damos cuenta que a lo que se refiere profundamente es, no lo digas, guarda silencio porque va a molestar. ¿Sí? Aunque sea verídico, pero dice, si es oportuno el momento, pero eso no quiere decir que una oportunidad y lo sueltas como un balazo. Oportuno el iluminado se refiere cuando la persona es adecuada y es un momento favorable para poder corregir, para poder mejorar, pero no para hundir a las personas. Esto se
desvanece más cualquier duda con respecto a este tema cuando leemos esta parte en Magadhi, cuando lo leemos en el idioma Magadhi. Ahí es cuando se entiende correctamente. Al momento de traducirlo hay cierta pérdida de la sabiduría, pero cuando lo lees en Magadhi, en el idioma de Buda, te puedes dar cuenta, puedes percibirlo, pero eso será en otro momento y generalmente lo hago con aquellos que están estudiando con nosotros, que son pocos, y deseamos que sea así. No tiene caso tener miles de personas y que busquen alabar a un renunciante. Es mejor tener 1 o 2 personas, pero que están fervientemente en el Dhamma, que no se aprenden de memoria las cosas y actúan como desean, sino que están caminando, ¿sí? Entonces lo mejor es no tener secretos y tampoco decir cosas que molesten a otros o al que las oye, diciendo las cosas con mesura, ¿sí? Con tranquilidad, ¿sí? Para que no soltemos palabras inadecuadas, porque haciendo eso el cuerpo se cansa, cansa la mente, estropeas las cuerdas vocales, se te irrita la garganta. Entonces con mesura todo es claro y es entendible. Entonces todo es dirigido a pensar, hablar y actuar en Dhamma y con la recta visión del Dhamma, de la sabiduría del Dhamma. La siguiente plática podemos continuar con este tema y completarlo. Reflexionen, disciernan profundamente en esto, siempre con una actitud amigable, es decir, de realmente ganas de escucharlo sin tener prejuicios mentales, antagonismos, escucharlo como un regalo valioso que es lo que el iluminado nos dio, el fruto de su esfuerzo, de su recto esfuerzo. Hay que valorarlo y honrarlo. ¿Cómo lo honramos? Actuando en Dhamma. Namo Buddhaya.